Thank you very much, Monsignor, for coming here and giving your testimony and telling us a little bit about what's happening in Syria. Monseñor es el obispo de... a ver si lo digo bien, es el obispo caldeo de Alepo, the Chaldean Bishop of Aleppo, de la ciudad de Alepo, de Siria, y además es el presidente de Caritas Siria. La semana pasada pues estaba en Siria y ha venido esta semana a España y ha querido dedicarnos pues unos minutos para explicarnos un poquito la situación de Siria. Monseñor Odó ha venido porque nos lo ha presentado el padre Antonio Aurelio, que es el presidente de Solidaridad Internacional Trinitaria. Entonces, si os parece, muy brevemente, antes de que nos hable Monseñor Odó, pues me gustaría que hablara el padre Antonio Aurelio muy brevemente sobre qué es Solidaridad Internacional Trinitaria. Bueno, como bien ha dicho, yo soy trinitario. La Orden Trinitaria se fundó en 1198, en una época en que estaban las cruzadas y demás, y nacimos para liberar a los cristianos que estaban en el norte de África, que habían sido cogidos en medio de las cruzadas, y nacimos para liberarlos. Había diferentes maneras de liberarlos, pues comprarlos para volverlos a traer a Europa o por intercambio de los mismos trinitarios. Uno de los más famosos liberadores que hemos conseguido ha sido Cervantes, que estamos celebrando sus 400 años de muerte. Nosotros lo compramos los trinitarios y se pudo volver a traer a España, ¿no? Y él habla mucho de los trinitarios y de hecho está enterrado en un convento de religiosas de monjas trinitarias. Con esta línea de liberación y ayuda a los cristianos perseguidos, nace Solidaridad Internacional Trinitaria, que es un organismo dentro de la Orden Trinitaria que se ocupa con esta misión, con estos objetivos. Trabajar, colaborar, ayudar a todos los cristianos que se encuentran en países donde existe persecución y apoyarlos fundamentalmente pues, a lo largo de 3 líneas. Informar y sensibilizar por la situación que están viviendo, orar, rezar por ellos, que es fundamental, y luego proyectos también que se les puede ayudar de apoyo, incluso económico o de desarrollo en estos países. Muchísimas gracias, padre. Monseñor Antoine Odó, además, él es sacerdote jesuita, ordenado en el año 79 y obispo desde el año 92. Y bueno, pues simplemente darle las gracias. Thank you very much for coming here. And maybe you can start telling us a little bit about the current situation of Syria, regarding the war, regarding ISIS, and also specifically about the Christians in Syria. No? How are they living today? So. The big challenge for us today is the departure of a lot of families from Syria because the war debido a la guerra. 5 years. Una guerra que comenzó hace 5 años. When we are in a situation of insecurity, nos encontramos en una situación de inseguridad diaria. Vivimos entre bombas, entre personas que pertenecen al ejército. No tenemos posibilidad de trabajar ni de llevar una vida normal. For instance, por esta razón, más de la mitad de los cristianos han abandonado Siria. En Alepo, más de la mitad de los cristianos han abandonado la ciudad. Antes de la guerra, había un total de 160.000 cristianos en Alepo, pertenecían a diferentes iglesias y comunidades. Hoy en día este número se ha reducido a 40.000 cristianos en Alepo. Por lo tanto, se plantea una gran pregunta para nosotros.
year in Syria and in Aleppo is going outside and finishing. For this reason, myself as bishop, as president of Caritas, I do all I can to sustain families, to stay, to even if we will stay a small minority, would like to stay to continue our life in Syria. This is the big suffering for us today, for all the responsible in the church and for the Christians in general. So we hope peace. We do all what we can to have peace, to have a political solution. It's not our war. It's not a war between Christians and Muslims. But the extremists, Daesh, they can use Christians to spread terror and fear and destroy. So this is my first message, my first testimony to you. And I thank you a lot to give me this opportunity. I am in Madrid since 3 days, in contact with the different groups, and really I am very happy to discover a lot of people is interested by our situation as Syrians and as Christians. So thank you to listening, and thank you for the donation to support us, support our projects in Syria. Thank you very much, Monsignor. Muchas gracias. How do the Christians live in Syria? And I'm thinking about the part controlled by Assad, by the part controlled by the rebels, and the part controlled by ISIS. So how do the Christians in these different parts of Syria live today? Yes. ¿Cómo viven los cristianos en Siria en las distintas partes controladas por el presidente Assad, por los rebeldes y por ISIS, ¿no? por Daesh? Thank you. Muchas gracias por la pregunta. We can say, unfortunately, when the extremists, Daesh, Nusra, Qaeda, are somewhere, the Christians go out. It's not possible to stay. Or they are killed. Or they are killed. They have to become Muslim, or they will put them outside, as they did in Mosul. In Mosul, for instance, in 24 hours, all the Christians were obliged to leave Mosul. Mosul is something very important for me, because I am the bishop of the Chaldeans, and my family, Chaldean family, came from Iraq to Aleppo 100 years ago, and Mosul is, we can say, the heart of the Chaldeans. We have in Mosul more than 10 churches, monasteries, deacons, really, and in some hours everything was finished. It's terrible. In Aleppo we have in the same situation. We are saying in ourselves, if for some time we had under a lot of pressure, and we said in ourselves, if Daesh arrived to Aleppo in this part where we are under the protection of the government, all the Christians will leave, and nobody will stay. Will leave to Lebanon, to Turkey, and to Europe. This is our
our big fear. Y este es nuestro principal What we temor. want, we Lo want que peace queremos es la paz. to continue our presence, Queremos because continuar viviendo en paz. even Queremos the tener difficulties, una vida we en paz. represent a nice communities, A pesar de todas las nice Christian dificultades, communities, nosotros with contamos con una maravillosa a nice comunidad diversity, cristiana, a lot of una comunidad liturgies, cristiana que respeta la diversidad, Armenian, Syriac, con muchas Maronite, liturgias de los Chaldean, maronitas, de los caldeos, Latin, de los armenios. and all those represent Todos something ellos unique representan for algo único the universal Christianity. para We don't have to el say cristianismo some universal. thousands of Christians in Syria No se doesn't trata mean de anything que for us. haya miles They de can go, cristianos en Siria they can únicamente. come in France or in Germany or in Sweden. No, we have to Que stay puedan and to live estar o ir where a otros países, a we Alemania. are, No, because se it's trata our de que country, our nosotros culture, nos quedemos and en nuestro país, de we que are nosotros Oriental vivamos en nuestra Christianity, cultura, that que es la de los this have a cristianos sense orientales. for the Christian in Europe, because Y it's a todo question esto of tiene roots, un of sentido. history, El of sentido geography. son nuestras And raíces, for me, nuestra historia, nuestra geografía. This Arabic Y para mí, Christianity had a este sense cristianismo living árabe in middle of Muslim societies, consiste to give, en vivir en medio de testimony una sociedad musulmana y desde ahí dar nuestro testimonio sobre quiénes somos nosotros, quiénes somos los cristianos. as bishop, as president of Esta es mi Caritas, labor como obispo, I como am always presidente de asked Caritas. if I have confidence in the future. Yo tengo if I am, confianza en el futuro. Yo soy optimista. All I can to Hago stay todo and lo que to puedo help por quedarme allí, people. porque nos And in quedemos the allí, last time, por ayudar a the las last decision personas. Is in the hand of La God, decisión but my no determination está en mis manos, and my choose, pero mi decisión I will y stay. mi determinación 2 days es ago, estar one allí, journalist asked quedarme allí. Recuerdo que hace why pocos are you días staying un in periodista Aleppo? me He was, preguntó ¿por a qué está provocation usted todavía question. Why, en Alepo? you stay in Y Aleppo? para Why mí you don't me say to the sonó Christian to como go out? a una especie de provocación. Provocating me. Y le dije, ¿me está usted provocando con esta pregunta? I said, yes, it is difficult, but La respuesta que le di fue que sí, efectivamente es difícil, pero que amo a mi país, que amo a mi ciudad, que amo a mi gente, a mis amigos, a mi familia. No es fácil. Es más, es muy difícil para todos nosotros, para todas las familias. Y tienen todo mi respeto cuando deciden dejar el país. Para mí es una cuestión de fe, es una cuestión de determinación, de identidad. Tenemos que hacer todo lo posible por quedarnos, por estar en una situación desde la que podamos vencer el miedo. Esta es mi decisión, mi determinación y mi convicción. Thank you. Muchas gracias. So the Christians that decide to remain in Syria, in Aleppo, most of them, are there some of them that change religion to Muslim for fear? That's one question. And the other question is, the ones that remain faithful to Christ and to the church, do they, with all this difficult situation, with the attacks, with the risk of being killed and all of this, do they have a stronger faith or a weaker faith? Generally, en general, we don't have a Christian who change their faith. Los cristianos se mantienen fieles a su fe,
porque en general e históricamente nos sentimos orgullosos de ser cristianos. No podemos imaginarnos no siendo cristianos. La fe es parte de nuestra identidad. Es una identidad muy específica. Una identidad muy específica en Oriente Medio. Y la persecución no es algo que haya empezado recientemente. Es algo que ha estado ahí durante siglos. Llevamos esto en nuestro corazón, en nuestras vidas. Estamos acostumbrados a ser perseguidos. No tenemos miedo. Por lo tanto, incluso cuando nos enfrentamos a las mayores de las dificultades y cuando podemos huir del país, tomamos esta decisión o cualquier otra, todo con tal de no convertirnos nunca al Islam. Esta es una idea fundamental, esencial. Existen grandes presiones sobre nosotros, sobre todo en familias que tienen niños pequeños, que tienen bebés y que piensan en su futuro como familias, piensan en la educación de sus hijos y piensan qué es lo que va a pasar dentro de 2, 3 años, cuánto tiempo va a durar esta guerra, cuánto tiempo vamos a estar sin trabajar, cuánto tiempo vamos a estar sin cubrir nuestras necesidades básicas. Yo como obispo tengo la posibilidad, por lo menos, de acceder a luz, de tener por lo menos agua, pero hay muchas personas que se ven privadas de esto. Por lo tanto, se trata de una situación terrible. Yo escucho a estas familias y las comprendo en toda su totalidad. Comprendo totalmente su sufrimiento. Nunca les digo, por lo tanto, que no dejen el país. Es decir, les respeto a todos ellos y respeto sus decisiones. Lo que hago es dar testimonio y prestarles toda mi ayuda y mi apoyo. Y cuando me preguntan qué es lo que usted quiere decir, cuál es su mensaje, o me dicen qué debo hacer, Monseñor, yo les digo, yo no os obligo a hacer nada. Vosotros podéis tomar vuestra decisión libremente. Hay cristianos que son médicos, que son ingenieros, y que también proporcionan el testimonio desde su fe. Y me dicen, personas que trabajan conmigo en Cáritas, que me dice que tienen una gran fe en que Siria se convierta en un gran país después de esta guerra y que viven esta guerra haciendo un servicio a su fe y sirviendo a su país desde la fe. So there you say that you're optimistic and that there is more people that share your hope that a peace will be reached, no? Somewhere, no? We don't know when, but somewhere. Sí, efectivamente, pero como digo, no obligo a nadie a que se quede en el país. Sé que hay obispos y patriarcas que les dicen, no os vayáis, quedaos aquí, pero esa no es mi postura. Les digo que pueden tomar la decisión de irse si así lo desean. Como digo, no es mi estilo. Respeto su decisión. Lo que hacemos es ayudarles, proporcionarles apoyo. Without all those organizations in the church helping us,
Contamos con muchas organizaciones que nos ayudan a nuestra iglesia, y gracias al apoyo de estas organizaciones estamos sobreviviendo. Thank you. Do you okay, so it seems that the United States and Russia, they reach an agreement that there should be peace in Syria, and that, you know, the two main parties taking outside Daesh, the two main parties would reach an agreement, respect each other, and so there. But there seems that, you know, some people in Syria, living in Syria, are putting on the table some objections, and it seems that it's not going to be an easy way for the peace, no, for the peace agreement. Could you explain us a little bit about this situation and about, you know, the possibilities of actually reaching an agreement between the Syrians, no, between the Syrians that are fighting each other for 6 years, and that right now it seems that there is a possibility. You know, how do you see this situation right now? If you can tell a little bit about it. Sí. Vale, perdón. I'm going to translate it to Spanish. Yes. Sí, en Siria parece que hay dos grandes países, que son Estados Unidos y Rusia, que sí han llegado a un acuerdo en cuanto a que tienen que dialogar las partes y llegar a un entendimiento, un acuerdo de paz. Y sin embargo, parece que en Siria también hay determinadas personas y determinadas organizaciones en las dos partes que están poniendo dificultades a ese acuerdo de paz. Y entonces, bueno, pues le pregunto que cómo lo ve, que si él cree que realmente va a ser posible, o cuál es la situación actual, y en fin. Yes, this question is very delicate. Se trata de una pregunta muy sensible, The political problem. puesto que atañe a la cuestión política, al problema político. It's not easy to speak about it. No es fácil hablar as bishop, de este conflicto como obispo, to express pero my voy a thought intentar with respect for everybody. proporcionarles To mi understand visión the de la Syrian cuestión crisis, there is política. first a international level. En The primer lugar, yo international considero que este level conflicto for me es un is conflicto internacional. economical and strategic, Es un specifically conflicto between estratégico y United States and económico, Russia. en concreto entre los Estados Russia Unidos y Rusia. lost a lot in the past, and now Rusia again perdió with the mucho Union en el Soviet, pasado, now cuando there is dejó a new de organization. formar parte de la Unión He Soviética. wants to have his place again Y ahora as Rusia intenta force recuperar el papel que in the tuvo world. It's very en el clear. pasado, en el And I mundo. think Esto we está don't have bastante to claro. neglect the aspect Por lo of the tanto, creo que no orthodoxy, debemos dejar de lado la Orthodoxy cuestión of de la Russia. ortodoxia, who consider themselves de la very Iglesia ortodoxa de humiliated Rusia, una by the iglesia others que se at the consideró political level humillada and por at the otros a religious nivel level político y a in nivel front of the religioso, Catholic Church generally en and relación the con la Protestants Iglesia católica, who are represented by the force of United States. We don't have to los neglect protestantes que this están psychological representados absence. por Estados So there Unidos. is a Por lo problem tanto, este es at un the aspecto, una cuestión international psicológica level que no with debe ser dejada de economic lado. interests, También gas existe and un interés petrol económico. Se trata de una zona in que the tiene hand of gas y those petróleo, two powerful countries. controlada And, por estas dos potencias muy poderosas en el following mundo. the strategy, military Por lo strategy, tanto, hay una because Russia estrategia has militar only de fondo. one military base in Rusia Syria, tiene in una base Tartus militar en and Siria, en Tartus, in Latakia. y otra en And Latakia. the Russian repeat always, Y if los we rusos siempre repiten are out Syria, que si United States se will tienen be que ir on de the border Siria, of Russia Estados as Unidos strategy. estará First allí point. esperando The, para hacer un the avance second point, estratégico. to understand La segunda cuestión the que hay context que entender of the war in Syria para entender la is the guerra fighting actual en for Siria me between es la Sunnite and lucha Shiites entre los in the sunitas y region, los chiitas with en la región. two different powerful countries, especially
Arabia Saudi, the Gulf and Qatar, a lot of petrodollar, and with Turkey, they represent the Sunnite power in the region, in front of a Shiite power represented by Iran. So, two powerful religious and ethnic opposition at the regional level. It's very, very important for us as the Christians. Religion war, it's not our preoccupation. As a Christian now, we speak about dialogue, about ecumenism, about the church as communion, in a mystery of communion in the world. This is our theology of Vatican II. For Islam, no. It's a big fighting since the beginning of Islam, who represent two ideologies, and everyone wants to have the leadership of Islam. And I think we can underline the powerful of Sunnite as number and as money with the Gulf. And we have to say, although the Daesh, Al-Nusra, Al-Qaeda, if you look directly behind them, they are the extremist Sunnite power who won't take the leadership of the region. And I am convinced that they are used for a time to reinforce the force of the Sunnite on the region. When their role will be finished, they will go back. This question of Islamic State, etc., is not really a reality. It's for me, it's a mean to get for another thing, to change the region, and to give the leadership to Arabia Saudi and Turkey in the region against the Shiite power. So we can't think about the Syrian crisis without consider this rivalry, religious and ethnical, between Sunnite and Shiite in the region of the Middle East. And we arrive to local situation in Syria. What is the situation in Syria? The situation in Syria, we have to say that there is a lot of elements, and the big one is a minority, Alawites. It's a minority who belong to Shiism, is at the head of the government. Bashar al-Assad, his father Hafez al-Assad. This is a point. Minority and majority of Sunnites who are not happy with this situation, who are sustained by forces from outside, like Turkey and Arabia Saudi, to change the situation. We have to add too that since more than 50 years in Syria, we are in a all the region, the country in the region, like Iraq, like Egypt, like of course Syria, like Algeria. We have to say in this region
after the Second World War, all those countries of the Third World was under military regime, and they were under the powerful Soviet Union. We have to take this in consideration, and the change arrived in around 1990. The change in the camp, in the Soviet Union and the Communist Party. It's a big change, but in Syria, since 50 years, it's a military regime who has assuring the unity of Syria. There is a way of thinking. Different group. We have Kurds, we have Druze, we have Alawite, we have Sunnis, we have Christians, and now this situation with the medias, with the possibility of use internet and to communicate, there is a change inside Syria, and there is this big fighting between one majority Sunnite sustained by outside, by powerful countries with a lot of money to change the situation, to put outside the Alawites and to take the power in Syria. So, three levels, and we have to put them always together to reflect economical problem, religious problem, political problem. We have always to have those points together to do a good analysis and to understand what is happening in Syria. And we as Christians, we are in this fighting. They use us. Everyone uses us to do pressure, to profit, y para beneficiarse de nosotros. En este sentido, por supuesto, nos encontramos perseguidos. Queremos hacer el bien, nosotros queremos servir, queremos continuar con nuestras vidas. Y vemos que lo que nos sucede es que lo estamos perdiendo todos, que nos están olvidando, que nadie piensa en nosotros. Nos dirigimos a Europa y le solicitamos ayuda. Y la respuesta que recibimos de Europa no es una respuesta de Europa hacia los cristianos. Y esto para nosotros es algo muy chocante, es un problema psicológico que intentamos responder mediante nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro servicio. Esperamos los milagros de nuestro Señor. Y sabemos que estos milagros son siempre posibles. I'm sure. We can read it in the Bibles. There were miracles. It can happen in Syria, for sure. La palabra de Dios es nuestro sustento. Cuando nos encontramos en una crisis de estas dimensiones, rezamos todos los días. Y tengo la sensación de que todas las palabras con las que oro han sido escritas para mí y solamente debo pronunciarlas, que es la palabra de Dios. Laudato Si, por ejemplo, el Papa Francisco
escribió esto. No sé si en Buenos Aires, en el Vaticano, en Roma, pero cuando lo leo, todas y cada una de las páginas, tengo la sensación de que el Papa Francisco vive con nosotros en Alepo, que entiende nuestro sufrimiento en su totalidad. Nice words. We know that the Pope is praying for Syria and for the peace in Syria. He has sent several times, so always sure. When he speak about Syria, he said, beloved Syria. Cada vez que habla de Siria, siempre dice que debemos amar a Siria. Siempre habla de su querida, de su amada Siria. Y siempre repite estas palabras. Estoy seguro de que él sabe todo, de que él lo conoce todo sobre Siria. Estoy seguro de que la reunión entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco va a ser el comienzo para una resolución de este conflicto. Yo sé que es el comienzo y que esta determinación es lo que nos brinda la esperanza. And we pray for that too, to have for Syria and for the reconciliation of Syrians and the reconciliation between Catholics and Orthodox. That's very important. Y por la reconciliación de todas las partes enfrentadas. So we have a country where the first Christians live there and they established the faith. It's been there for much longer than other countries in the world. A lot of Christians, a lot of Catholics are fleeing, are going outside Syria already because they are scared, because they are in danger, and it's a real fear, and it's normal that with their conscience, when they want to protect their children, some of them flee, and you respect that, you explain that. Although you want that the Christians stay there, and for the Christianity, as John Paul II said, Catholics and Christians, we have two lungs, no, the Western and the Eastern, and you are the Eastern, and we need both. I mean, it's very. So, what can we do as Christians, as Catholics, and as citizens that want, to have religious freedom and to have peace all over the world? What can we do to help you? To help you and to help Christians to stay there, no? And to so that they take that decision because they have hope and because they see that there is a smaller risk for their lives and for their families. And what can we do, like Spanish citizens? Before answering this question, antes de responder a esta pregunta, me gustaría decir que nosotros en la Iglesia y yo como presidente de Cáritas envío el mismo mensaje siempre para todos aquellos que trabajan con nosotros. El mensaje es el siguiente: todos tenemos que ser cristianos juntos. Para mí es la cuestión de la conversión de los corazones. Para mí, ser cristiano consiste en experimentar la oración, en experimentar la comunión con el Señor. Of changing mentality of la the gracia theme of conversion, very important for us. So together becoming Christian, it's very important. La situación, por lo tanto, la idea de ser cristianos juntos es una idea muy poderosa que toma mucha fuerza dentro de este contexto. Quizás en Europa existe una mayor cuestión ideológica y en nuestro contexto la cuestión política pesa más. Hay muchas confesiones y muchas iglesias. Y por lo tanto, esta idea de trabajar juntos como cristianos tiene mucho sentido. En segundo lugar, el trabajo que hace Cáritas permite que seamos ciudadanos juntos, y esta también es una idea muy poderosa, porque
supone el respeto para el ser humano, para la humanidad, y supone dotar al ser humano de una dignidad. Por lo tanto, estamos descubriendo muchos valores y los demás descubren muchos valores en nuestra forma de vivir. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta de cómo nos pueden ustedes ayudar, la respuesta es que por favor recen por nosotros. Recen siempre por nosotros. Y también que difundan buena información, la información de la verdad, que no se difundan ideas propagandísticas y propaganda. Esa es la razón por la que el padre Antonio ha querido venir a Siria con nosotros, porque él quiere hablar con la gente, con las personas, quiere estar en primera línea y quiere escuchar todos los testimonios verdaderos. Su presencia para nosotros es muy importante. Y el tercer mensaje es la donación. Hoy recibí una donación que nos va a permitir continuar estando en Siria. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en una situación de pobreza. Los padres trinitarios han trabajado con 10 escuelas en Alepo que han permitido que los niños, o que en concreto 50 familias, hayan podido enviar a sus hijos a la escuela durante un año. Otro proyecto que tenemos en mente es ayudar a los cristianos de Malula a reconstruir sus casas destruidas. Por lo tanto, aunque por supuesto no estamos obligados a hacer grandes proyectos, sí podemos llevar a cabo pequeños proyectos que ayuden a la gente, a los cristianos, a poder quedarse en sus países. Thank you very much, Monsignor. So we will try to keep on asking our people to pray for you and also Por to supuesto, donate so that you can pidiendo la oración, support the Christians and to visit you. Donaciones We've been in Iraq, para we've been aliviar in Iraq la in situación. Suleimania. It's pretty secure. We went to Erbil and to Kirkuk, but Hemos our estado en base was in Kirkuk, en Suleimania. Irak, en Suleimanía. And of course, I mean, I think we should go also to Syria. Y, So por supuesto, and thank you ahora for that. sabemos que debemos ir también a Siria. Thank you very much. Muchas gracias. Now we're going to have lunch. Vamos a comer, pero antes, before we have lunch, maybe a couple of questions from you, if you want to ask. Quizás antes de la comida Monsignor hay Antoine, alguien en la sala que quiere si quieres hacer una o dos preguntas, Alfonso Vasallo. Monsignor Antoine. Yo dirijo el periódico Actual, que es el periódico impulsado, editado por Hazte Oír, que uno de los temas propios del periódico Actual es la defensa de la libertad religiosa frente a la persecución. Entonces, lo que quería preguntarle... Sí. Alfonso Vasallo is the director of Actual, which is a newspaper that is online newspaper is edited by Hazte Oír, and you wanted to... Y entonces quería preguntarle si, así como en África, en algunos países de persecución ha habido conversiones al cristianismo, por ejemplo en Nigeria, si en Siria han detectado algo de esto, si ha habido algún tipo de conversión al he's saying cristianismo. that in countries like Nigeria, when there was persecution against Christians, some Muslims converted to Christ. No, if that has happened in Syria. Yes, from Muslim faith to Christians. De musulmanes a cristianos, sí. I think a lot of Muslim people now, and we repeat it in Syria, are wondering about their faith. Se preguntan, se cuestionan su fe. Se preguntan a qué religión pertenezco, una religión que odia al prójimo, una religión que mata
al prójimo. Y esto les plantea preguntas a muchos de ellos. En general, los musulmanes sienten miedo de expresar lo que piensan. En la tradición cristiana se insiste en la libertad de todos. Tenemos que vivir nuestra convicción sin miedo. Es una cuestión de educación. Pero creo que en la tradición islámica es más comunitaria y no existe el concepto del individuo, de la persona. Se trata de una gran diferencia, por lo tanto debemos ser conscientes de esta situación. En la situación en la que nos encontramos ahora en Siria, hemos sido testigos de algunas conversiones llevadas a cabo en secreto. Incluso en países como Irán están teniendo lugar muchas conversiones. En general, los evangélicos muestran una mayor valentía debido a su tradición, a la educación, al catecismo. Y tardan más tiempo en ser bautizados. Los evangélicos creen en Jesucristo. Cuando uno se bautiza, está a salvo. Vemos en Alepo en Alepo hemos visto, como digo, algunos musulmanes que han querido convertirse al cristianismo. Sí, adelante. ¿El micrófono le pueden pasar? Gracias. No sé si hacerla en inglés o en español. Como prefieras, en inglés está bien. Vale. You have seen the different refugees and asylum seekers, and you have seen them. And I wanted to know which are their expectation about the receiving here in Europe, what they expect from Europe, and the attitude about the Europeans or the Western countries, because I know that in the countries of the region, Jordania and different countries, Lebanon, for example, they receive a lot of refugees. But what is the expectation that they have of Europeans? Le he preguntado a Monseñor cuál era la actitud que esperan los refugiados o personas que piden asilo de los europeos y de los países occidentales, en realidad. Por supuesto, llegan a Europa porque existe una tradición de respeto a los derechos humanos y se les garantiza la posibilidad de vivir y de tener un trabajo. La pregunta es, ¿por qué no van entonces a Arabia Saudita? ¿Por qué no van a Qatar? ¿Por qué no van a otros países árabes? ¿Por qué van a Europa? Puesto que existe esta tradición de derecho a los respetos humanos y a la libertad. Y esto es lo que ellos buscan cuando llegan a Europa. Debemos respetar lo que Europa, con su legislación, está haciendo para ayudarles con sus restricciones legales. Yo, como obispo en Siria, me pregunto ¿por qué los sirios se ven humillados
teniendo que huir a Europa porque se les deja en las fronteras de Europa, porque no se les permite entrar. Son una amenaza para países como Alemania. Hay países como Alemania que se sienten amenazados por la presencia de jóvenes trabajadores de Siria. Los cristianos queremos ayudar a alcanzar la paz, queremos ayudar al prójimo a que se desarrolle y a que viva una vida en paz y a tener un trabajo. No estamos a favor de el comercio de armas ni del apoyo a ciertos intereses económicos. Vale, pues vamos a la última pregunta. Lola Velarde, sí, adelante. I wanted to ask you about the refugee camps. I don't know if you deal with the refugee camps of the United Nations. I don't know if you deal with this situation, but I've heard that some Christians are not comfortable in these camps. I'm not sure if it's because they are a majority of Muslims or whatever. And there is the condition by the UN that to be part of these camps in order to be recognized as refugee. And this is a problem with the Christians that want to be to have asylum in other countries. I don't know if you know about this situation or could say something about this, because I just want to know better the situation on the field. Le estoy preguntando. What I know. Okay. Le estoy preguntando por los campamentos de refugiados de la ONU, en los que los cristianos muchas veces no quieren estar porque se sienten inseguros, pero a la vez es una condición para que se les reconozca como refugiados, que la ONU los reconozca como refugiados, y que cómo se puede resolver esa situación. En general, those camps are estos campamentos de refugiados in Turkey and in Jordan. Se encuentran en Turquía y en Jordania. In two countries fighting Dos against Syria. países que luchan contra Siria. We have to say it. Esto es importante tenerlo en cuenta. Those camps were prepared Estos campamentos the beginning fueron of the preparados war and attack antes against del Syria. comienzo de la guerra, It was como well una forma prepared. de atacar a Siria The second de point, forma generally, anticipada. The Christian La segunda don't go cuestión to the camps. es que los cristianos no van a estos campamentos. Even in Lebanon, in Incluso the en Bekaa Líbano, Valley, or in the north, o en el norte, Akkar, en Akkar, where those camps are not officially organized by puesto que by United se trata Nations. de campamentos que no están organizados Christian, oficialmente por las Naciones don't go, Unidas. Under tents. Generally, cristianos they rent a room. They no go if quieren they vivir en need tiendas. in their families, with their Normalmente cousins, with their alquilan parents. habitaciones This is a sus the familiares regular, en las casas de sus familiares, in general. primos, sobrinos, etcétera. Esta es la situación This is what en general I can, para los cristianos. To say. Esto es lo que puedo Inside decir. Syria, Dentro de Siria también. And we don't have officially camps. Nos encontramos con una situación refugees. en la que no tenemos campamentos oficiales para refugiados. No sé si esto responde a su pregunta. En Siria no hay campos de refugiados porque Naciones Unidas tiene un concepto de refugiado como la persona que tiene que salir de su país. O sea que si hay no sé si habrá algún tipo de campos. I don't know if there is any type of camp, but it cannot be called refugee camps because refugee is somebody who leaves the country, ¿no? So that's... Muy bien. Pues si os parece, vamos a comer algo, porque ya es un poquito tarde, a las 3:10. Monseñor normalmente come a la 1, me ha dicho, o sea que está haciendo un esfuerzo enorme por estar con nosotros. Vamos a comer algo, estáis todos invitados, creo que hay algo de comida ahí detrás y bueno, y seguimos la conversación ahora los que os podéis quedar. Muchas gracias. I have to adapt myself Tengo que adaptarme Spanish a los, way of living. por supuesto, a la forma de vida española. Gracias.